exámenes y corregimos los exámenes finales. Hablando con Antonelli, surgió que existen problemáticas comunes en la respuesta de los alumnos en los exámenes finales, y lo que queríamos hacer es poner en consideración estas problemáticas comunes, pero también tratar de explicar medianamente qué es lo que buscamos con los temarios que les estamos presentando en los exámenes finales. ¿Ok? Primero, como le dije a alguna persona hace un rato, hoy no vamos a resolver temarios, esto no es un simulacro del final, ¿sí? Así que el que venía pensando que vamos a hacer simulacro de exámenes finales, no funciona así, no necesitamos, no queremos mecanizar la forma de contestar, porque nosotros buscamos otra cosa. Y la exposición de hoy tiene como finalidad eso, mostrar qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos verdadero, falso e incierto. ¿Estamos hasta ahí? O sea, no hay simulacro. El que se quiera ir tiene todo el derecho del mundo, ¿sí? Hoy no vamos a practicar. Por supuesto que sí vamos a tomar algunos ejemplos, pero a ver. Cuando nosotros nos enfrentamos con un temario de Economía 2, después de poner nuestros datos, lo primero que dice es: califique como verdadero, falso o incierto cada proposición y fundamente en el espacio. Es decir, nos pide verdadero, falso o incierto. Nosotros tenemos una proposición y la tenemos que calificar como, según nosotros entendemos, está compuesta. Pero, por ejemplo, tomado de, si mal no recuerdo, del último examen final. Un incremento en el nivel de precios produce un desplazamiento a la derecha de la curva IS. Un superávit externo cetripario provoca un aumento de la cantidad de dinero, un aumento del gasto autónomo financiado por el equivalente en los impuestos no genera modificaciones en el equilibrio. Vamos a volver sobre esto, pero nada más que les quiero mostrar, en particular a los que todavía no han entendido, qué es una proposición. Esta proposición, las tres tienen la característica: una es verdadera, otra es falsa y otra es incierta. ¿Sí? El que acierte cuál es verdadera se va a llevar 5 puntos. No, mentira. Nadie se va a llevar nada. ¿Okay? Vamos a ver. Ya voy a volver sobre esto, pero así le mostramos. Así presentamos nosotros las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Después pediste. ¿Sí? No, por favor. Sí, verdad, se está poniendo. A ver. Entonces, nosotros cuando vamos a rendir, en la hoja tenemos un montón de preguntas de este tipo. Y yo les voy a explicar qué es lo que buscamos, cómo están compuestas y eventualmente cómo se estructura una respuesta. No necesariamente cómo se responde. ¿Qué es una proposición del tipo verdadero, falso, incierto? A ver. ¿Hace calor? Entonces, si yo digo hace calor, es una proposición, está bien con pocas palabras, pero verdadera para ella. ¿A alguien no le hace calor? A mí no me hace calor, yo estoy perfecto. Lamento, igual van a bajar la calefacción. Ahora, desde distintos puntos de vista tenemos respuestas distintas. Es algo obvio, es algo muy trillado el ejemplo que estoy poniendo. Lo llevemos un poquitito al trabajo en la materia. Desde distintos puntos de vista yo puedo tener distintas respuestas. Y es aquí donde quiero hacer un énfasis fundamental. En nuestros temarios en Economía 2 es importante que el alumno identifique una proposición como que es verdadera, como que es falsa, como que es incierta, más es mucho más importante cómo argumenta su respuesta. ¿Por qué cree que es verdadera? Porque ya casi tengo fiebre del calor que tengo. Es decir, así estoy argumentando. Desde el punto de vista teórico, conceptual que yo conozco, tengo que tratar de construir una respuesta fundamentando por qué yo dije que era verdadero. Que
aunque ustedes no lo crean, desde el lado de los que estamos corrigiendo, nos damos cuenta la diferencia entre estructurar y fundamentar una respuesta a el famoso chamullar en la respuesta. Tratar de darle vuelta y convencer al profesor de que sabe. Es muy fácil identificar ese tipo de circularidad. Entonces, cuando nosotros presentamos una proposición de este tipo, usualmente, no siempre, pero usualmente, tienen dos partes la pregunta. Una parte, o la consigna, que se refiere a algo que es verdadero, estoy ejemplificando, y una parte que se refiere a algo que es falso. Es decir, la pregunta está compuesta por dos partes. La respuesta, o cómo estructuro la respuesta ideal, es contestar, fundamentar por aparte. ¿Por qué es verdadera la primera parte de la proposición? ¿Y por qué es falsa la segunda parte de la proposición? ¿Por qué sí y por qué no? Dice el enunciado. Cuando sube la tasa de interés, la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. Es una proposición que yo tengo que contestar en dos partes. ¿Qué pasa cuando sube la tasa de interés y cuando la demanda de dinero se desplaza a la derecha? Cuando sube la tasa de interés, ¿qué pasa? A ver, ¿alguien entendió ahora? ¿Hace poquito? ¿Nadie? Bueno. La demanda de dinero, recuerden, tiene determinantes. Uno de esos determinantes es la tasa de interés, el costo de oportunidad que tiene el individuo de elegir tener dinero en el bolsillo en vez de tener otro tipo de dinero, por ejemplo, bono o un plazo fijo en el banco. Cuando aumenta la tasa de interés, el individuo decide tener menos dinero en el bolsillo y más dinero en el banco. Pero lo que se está provocando en eso no es un desplazamiento de la curva de demanda, sino ¿qué cosa? Un movimiento sobre la curva de demanda. Entonces, por ejemplo, supongamos que sea curva. Si se modifica la tasa de interés desde un punto I1 a un punto I2, lo que sucede es que el individuo demanda más, en este caso, o bien un movimiento sobre la curva de demanda de dinero. Entonces, fíjense, la proposición decía, si se modifica la tasa de interés, la demanda por dinero se desplaza. No. Si se modifica la demanda, si se modifica la tasa de interés, yo me muevo desde un punto al otro de la demanda de dinero. ¿Por qué? Por lo que les dije al comienzo. Porque el costo de oportunidad, porque el individuo decide, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte de la proposición. Y la segunda parte, el por qué no, es cuándo se desplaza la demanda por dinero. ¿Okay? Entonces yo contesto lo que se desplaza. ¿Cuándo se desplaza la demanda de dinero? Cuando se modifica el nivel de ingreso de los individuos. ¿Verdad? La demanda por motivo transacción, la demanda por motivo precaución. Y ahí pueden hacer referencia a eso. Entonces, de nuevo, yo contesto las dos partes de la pregunta. Le digo que no es correcta el hilo de la consigna, y digo, ¿qué pasa cuando se modifica la tasa de interés y cuándo es que se desplaza la demanda por dinero? ¿Okay? Lo mismo va a pasar con cualquier tipo de consigna. Usualmente lo que se hace, no para confundirlo, sino para tratar de extraerles casi con tirabuzón los conceptos, es entreverar las distintas aristas de los modelos que estamos estudiando. Cuando se modifique el nivel de precios, la curva IS se desplaza. Por ejemplo, cuando existe un superávit de balanza de cuenta corriente, aumenta la cantidad demandada de dinero de la economía. No, falso. Cuando pasa esto, sucede esto. Y esto sucede cuando pasa esto otro. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio de razonamiento que yo
puedo fundamentar a partir del conocimiento de la teoría económica. ¿Profe? Sí. Pero entonces hay que responder las dos cosas, no alcanza con poner solamente que se desplaza de un punto hacia el otro. Hay Bueno, que poner ya también. le voy a te adelanto la respuesta y después le paso el momento sí. Las preguntas tienen respuestas que serían, por así decirlo, con una puntuación máxima esperada. Por ejemplo, la mejor respuesta posible, la respuesta completa. Y después, si yo doy una respuesta incompleta, igual está puntuada, pero no con 10 puntos sobre 10, sino, por ejemplo, me dijo que era falsa porque se movía la tasa de interés, pero no me dijo cuándo se desplazaba. Entonces tiene 5 o 7 puntos. Entonces, así es como vamos buscando. De todas formas, casi al final de la presentación, yo también les voy a decir cómo es que evaluamos cada una de las preguntas. ¿Está más o menos claro hasta aquí? ¿Sí? A veces es más complicado contestar las preguntas, fundamentar las preguntas que son verdaderas que las que son falsas o inciertas. Porque las que son falsas o inciertas, por negación, por oposición, es fácil tal vez construir un razonamiento. En cambio, en las preguntas que son verdaderas, es un poquitito dos partes. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y cuando es enteramente verdadera, hilo un razonamiento para construir por qué creo yo que es verdadera. De nuevo, no es una cuestión de fe, de creencia, sino lo que estamos buscando es que ustedes indaguen un poquitito en lo que estuvieron sintetizando, estudiando, para poder sacar una respuesta construida. La argumentación requerida. Esta que estamos construyendo, esta que estamos ejemplificando, esta que tiene varias partes o todo un hilo constructor, ¿de qué no se compone? ¿Qué no significa contestar? ¿O qué es no contestar una pregunta? Una definición conceptual aislada. Por ejemplo, del último examen final, construida de otra manera, pero en esencia es lo mismo. El nivel de precios modifica la demanda de dinero, o la demanda por dinero. Ahora, si yo pongo a esa respuesta, perdón, a esa consigna, la demanda por dinero es la demanda por motivo de transacción, la demanda por motivo de especulación, la demanda por motivo de precaución, L depende de Y de manera positiva, depende de I de manera negativa, L1, L2, qué sé yo, etc. ¿Estoy contestando? No. Y este es un error que, al menos que a mí me tocó corregir el examen, vi mucho. Hay muchas definiciones, no solo de demanda de dinero, sino en general, que denotan que el alumno estudió la definición, más no se le puede poner un puntaje alto porque no está contestando lo que se le pregunta. Y nosotros cuando preguntamos buscamos que se relacionen los conceptos, no que yo de memoria, no, o por lo menos que me familiarice sobremanera con un concepto, sino yo necesito indagar un poco más. Entonces, a esa persona que me contesta con una definición sobre 10 puntos que vale la pregunta, a lo sumo le puedo poner 3, aun cuando la definición sea intachable, pero no dijo por qué depende o por qué no depende del nivel de precios. Entonces, no se contesta con una definición, sino se incluye la definición adentro de la respuesta. Como la demanda por dinero no depende del nivel de precio, porque la demanda por dinero ya es una demanda de saldos monetarios reales. Listo, cortito. Nosotros estudiamos todas las demandas como de saldos monetarios reales. Y si la quiero amplificar un poco más, a diferencia, el por qué sí y el por qué no, a diferencia de la oferta de dinero, que es un saldo monetario nominal y que sí se va a ver afectada por el nivel de precios. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Ok? Entonces, definiciones conceptuales aisladas, no. Circularidad en el razonamiento. No suma nada que yo escriba lo mismo que está en la consigna. No suma nada. ¿Okay? Aun cuando tenemos esta predisposición a tratar de puntuar viendo el esfuerzo o el que sabe el alumno, no suma nada que la demanda por dinero depende del nivel de precio, porque cuando aumenta el nivel de precio se modifica la demanda por dinero. Es lo mismo. Es
exactamente lo mismo, ¿sí? Ríanse, pero van a estar en la situación que van a empezar a contestar así, porque lo que yo tengo que hacer es tratar de ser claro y breve. Ya vamos a ver bien cómo responder. Entonces, no repito la misma consigna, además que tengo un espacio chico, no me suma decir lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, y los ejemplos. Los ejemplos sirven para ejemplificar, no para definir, no para responder. La demanda por dinero se modifica así, porque si P es igual a 1 y después P es igual a 2, L es igual a 3 y después L es igual a 2. No. Los ejemplos sirven para ejemplificar conceptos, para ejemplificar definiciones, no para definir cosas. Porque si no, lo único que yo estoy mostrando es que me aprendí de memoria cuando el multiplicador es 5, significa que la propensión marginal a consumir es 0,8. Y me lo aprendí de memoria porque en la mayoría de los ejercicios sale así. No. Los ejemplos sirven para ejemplificar, para completar una respuesta, no para responder. En ese caso la puntuación es muy baja, si es que se da alguna, cuando alguien responde solo con un ejemplo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? No lo estoy retando, ¿no? Por favor, recuerden, este es un taller, cuando quieran preguntar, pregunten. Yo les puse unas cuantas consignas para... Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos que en general responda? Primero, salimos chiquita la fecha. Una justificación que sea coherente. Si yo pongo verdadero, que la justificación corresponda a lo que yo creo como verdadero. Si yo pongo falso, que justifique o que diga por qué es falso. No lo van a creer ustedes, pero cuando van a ver los exámenes yo les tengo que explicar, digo, pero vos me estás diciendo que es falso, pero me estás demostrando que es verdadero. Entonces, ¿por qué? ¿O es verdadero o es falso? Entonces, cuando yo digo que es falso, como gran parte de esto se trata en cómo argumento, tengo que sostener mi calificación, mi clasificación. ¿Sí? Bueno. ¿Me paso a quitar? Ah, bueno. Dale. Fantástico. Chao, muchas gracias. Entonces, que sea coherente. ¿Okay? Y en esto me voy a explayar un poquitito más. Tratemos de evitar no sé, el exceso de argumentación por el solo hecho de querer llenar el espacio. Hay mucha gente que se pone a, no sé, a escribir, no quiero decir barbaridades, pero situaciones cotidianas, porque cuando aumentó el dólar, aumentó la pobreza. En realidad sí conocemos esas cosas, pero recuerden que estamos en un ámbito donde tenemos que estructurar nuestro conocimiento para poder dar a entender que sabemos algo. A ver, que sea formal. ¿Qué significa que sea formal? Cuando yo estudié mucho, me apropio de un tipo de lenguaje propio de la materia en la que estoy trabajando. Entonces, como yo me expreso, también da a entender qué tanto estudié o qué tanto comprendí de lo que estudié. ¿Okay? Entonces, por eso es fundamental que cuando ustedes escriban acorde como estuvieron estudiando, de cómo se habla, de qué es una propensión. Cuando tengan que poner propensión, pongan propensión marginal a consumir. No que a veces el individuo decide consumir menos que su ingreso. No, yo tengo términos específicos para eso. Tengo términos específicos para lo que es un factor de la producción, lo que es un recurso, lo que es un insumo. Tengo que saber acotarme en eso. Por ello es en el léxico. Tienen que ser formales, pero también tienen que ser adecuados a la hora de escribir. Estoy tratando de decir esto de la mejor manera posible. ¿Sí? Existe una diferencia entre lo que es el conocimiento vulgar y lo que es el conocimiento científico, ¿sí? Sin desprestigiar ni uno ni otro, sino que la diferencia es cuando yo estoy estudiando algo y me hago de eso, me hago de ese tipo de razonamiento, de ese tipo de lenguaje. ¿Okay? Nuestra forma de ver las cosas en la materia es así, bien modelada, bien estructurada. ¿Sí? Y en la exposición.
dedicamos mucho tiempo en la teoría, a exponer ecuacionalmente los modelos económicos. Dedicamos mucho tiempo en la teoría a exponer gráficamente. La formalidad del razonamiento en modelos algebraicos y en modelos gráficos no solamente les van a permitir ahorrar en palabras, sino también poder expresar de manera inmediata lo que quieren decir, sin tener que ponerse a escribir un montón al respecto. Entonces, no es que se sepan de memoria las fórmulas, de memoria los gráficos, pero haciendo un gráfico así y explicando por qué uno es un desplazamiento y esto es un movimiento, recibimos los exámenes y hacemos una evaluación general de los exámenes. Si hay alguna pregunta que en general fue contestada de manera errónea, es porque la pregunta no estuvo clara. Porque si no, sería, ustedes conocen los mercados atomizados, sería muy raro que todos se pongan de acuerdo y digan no contestemos las dos, suponiendo que no conocen el temario. Es decir, que se enteran ahí del temario, que nadie fue tan deshonesto como para filtrar el temario mal. No puede pasar. No puede pasar que todos justos se pongan de acuerdo y le erren a la pregunta 2. O, esa es una retroalimentación para nosotros, es o el tema no estuvo claro como se dictó, o la consigna no estuvo clara. Entonces lo que se hace es, se trata de reevaluar sobre esa pregunta. Trata de ser un poquito más benévolo sobre esa pregunta. Resulta que todos le erraron, sin excepción alguna, supongamos, a la pregunta del desempleo keynesiano. Entonces, estuvo claro que o no se dio bien el tema, o que los alumnos en general no lo entienden, o que hay que hacer hincapié sobre eso, o también que sencillamente no lo estudiaron porque era el último tema del programa. Entonces, hacemos un pequeño, casi feedback interno sobre esto. Es que depende mucho del tipo de respuesta, porque es claro cómo estás respondiendo vos. Si vos respondés sobre el desempleo, ejemplificando el mercado del trabajo y cuando hay un exceso, y cuando está diciendo, bueno, esta persona le estaba buscando la vuelta, pero no llegó a entender el concepto. Tal vez ahí fallamos nosotros. Pero si me definí el desempleo como que en Argentina hay un problema grande de desempleo porque el Estado, ¿no? Entonces no está respondiendo la pregunta, no la estudió, está siendo muy circular, etcétera, etcétera. ¿Sí? La pregunta del compañero. Puntuación sobre 10 para cada consigna. Siempre cuando está contestada la consigna, no digo que tenemos propensión a, pero se busca otorgar un puntaje por el esfuerzo que hizo el alumno. En tanto y en cuanto, dado que no sea una respuesta circular, que no sea un chamullo, que no sea algo tirado de los pelos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, cuando yo veo, digo, bueno, puso la definición, sabía la definición, pero evidentemente no sabía contestar. 2, 1, 3, depende cómo esté expresado. Siempre sobre 10. Contestó con los conceptos, ejemplificó, puso por qué sí, por qué no, y me puso un gráfico para cola. Listo, 10 sobre 10. ¿Okay? Asimismo, si esa pregunta tiene 10 sobre 10, entiéndase que también es un parámetro de comparación para el resto. Si la mejor pregunta estaba completa y tiene 10, de ahí en más se va comparando el resto, perdón, si la mejor respuesta, se va comparando el resto de las respuestas. ¿Okay? La suma de los puntos, un conveniente redondeo. ¿Qué es un conveniente redondeo? ¿Sí? No es que lo que les convenga a ustedes o lo que nos convenga a nosotros. Primero, no se pone 3 porque existe, aunque marginalmente, una distancia del 3 al 4 igual del 4 al 5, conceptualmente no. ¿Verdad? Porque en una estás aprobada y en otra estás desaprobada. ¿Sí? Y hemos tenido medianamente malas experiencias porque los alumnos no pueden entender esa distancia. No es lo mismo que yo te ponga 3 a 4 que 4 a 5. Porque en una te estoy mejorando la nota y en la otra te estoy aprobando. Entonces, para sacarse un 4, sin lugar a dudas, te tenés que sacar 40 puntos como mínimo. Pero sin lugar a dudas. Nosotros nos pasamos entre varios para analizar. Y si sacaste 37, el redondeo no es a 40, es 37. Entonces va un 2. Porque lo vimos un montón de veces y esa pregunta en la cual pusiste la definición no tiene más que 3 puntos.
no hay vuelta que darle, no le puedo poner 5 puntos. Y si le pondré esos 2 puntos, pasa de 37 a 39, y ahí ¿qué hacen? No. Cuando hay un examen para aprobar, es extremadamente claro cuándo se aprobó. Está claro que el alumno lo aprobó. No ponemos 3 por eso mismo, porque existe una instancia, tal vez hasta de malestar, y que ojalá que se vaya entendiendo, pero si ustedes van a ver el examen, van a ver que tiene 36, nota 2, o 44, nota 5. Entonces, ese redondeo es para explicar. Cuando el alumno aprobó el examen, tiene un 4. Y si no lo aprobó el examen, tiene un 2 o un 1. Y le damos muchas vueltas. Es decir, por eso nos tomamos tanto tiempo en analizar. Lo cual no quita que se pueda cometer un error. Y por eso es que también yo los invito a las instancias de muestra de exámenes. ¿Sí? Vayan a ver los exámenes para que Antonelli o yo nos sentemos y le digamos, mira, corregimos cada pregunta comparada con todas. No, acá lo que pasa es que no contestaste esto. No, profesor, pero yo lo sabía. No, pero no lo pusiste. Bueno, pero es obvio si está el gráfico. No, no es obvio. Tiene que estar explícito. ¿Entienden? Entonces así vamos. ¿Sí? Muchos se van enojados, qué sé yo, pero hay otros que se van entendiendo cómo se corrige. ¿Okay? Entonces por eso nuevamente los invito a que vayan a ver los exámenes, también en una instancia de aprendizaje, para ustedes y para nosotros. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Se aprueba con 4, y el 4, créanme que es merecido. Si alguien aprobó, es porque tiene un 4 sin lugar a dudas. Profesor, ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son? 10. Cada pregunta siempre vale 10 puntos. A ver, recomendaciones para estudiar antes del examen. Utilicen todos los recursos que tengan a mano. Estos recursos están divididos en los recursos humanos, los recursos bibliográficos, y ahí les voy a mostrar. Los recursos humanos son las consultas. La materia se dicta en un cuatrimestre, pero todo el año los profesores estamos disponibles para consultas. Todo el año el profesor tiene que estar disponible para consultas. Si yo voy a rendir libre, si estoy estudiando y me apoyé en los trabajos prácticos para entender, voy a la hora de consulta y el profesor tiene que estar en la hora de consulta. Si no van y le dicen a los chicos del centro de estudiantes, che, mira, yo tenía que venir y no está. Así, después me llaman a mí y yo digo, no, sabes que se enfermó, o ya mismo va, o yo lo suplanto. ¿Okay? Ustedes tienen ese recurso a disposición durante todo el año. ¿Okay? Vayan a la consulta de teoría, vayan a la consulta de práctica, para eso nos pagan, sáquense las dudas, pregunten, repregunten, no hay ningún problema con eso. Somos un montón en la cátedra, tal vez los horarios son distintos al del primer cuatrimestre, pero siempre, todas las semanas, tiene que haber alguien disponible. Entonces, vayan a consulta. Vayan al profesor, mire, encontré este tema de este libro, ¿lo puedo usar? No, ¿sabes qué? En realidad tiene otro enfoque este libro. Está bueno para que lo entiendas, pero para estudiar, saca este otro libro. Entonces, la plataforma está habilitada durante todo el año. Pueden dejar consultas, pueden ver el material, pueden tratar de hacer los ejercicios, a veces los chicos suben alguna nota de interés. Las notas de interés, usualmente periodísticas, sirven para que yo diga, mira vos, esto es base monetaria. O, mira vos, LEVAX, pero esto va del lado de acá del Banco Central. Entonces, para poder tratar de remover un poquito todos esos conceptos que tengo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Okay? Los recursos bibliográficos. Está muy bien que usen sus apuntes de clases, porque nosotros en clases tratamos de explicar las cosas de la mejor manera posible, de la manera más parsimoniosa, pero no se pueden quedar con eso nada más para rendir un examen final. Nosotros recomendamos bibliografía, a veces tema por tema. Usualmente yo en mi clase les digo, y lo pueden profundizar aquí, para que puedan profundizar en el razonamiento, profundizar en el conocimiento. No puedo ir a rendir un examen de Economía 2 con los apuntes del cursado de la materia. No me alcanza. Yo me doy cuenta, cuando estoy corrigiendo un examen, que este chico nunca fue a DOR, o esta chica nunca agarró algún libro adicional. Porque los libros van a profundizar un poco más. La idea que nosotros tenemos durante el cursado es darle la herramienta para que cuando vos te sentés delante de un libro lo puedas
trabajar, sin necesidad de que el profesor te haga lo tuyo, porque ya te dio las herramientas. Entonces utilicen eso, ¿no? De nuevo, es evidente cuando alguien estudia de un libro, cuando alguien estudia solo de los apuntes, y cuando alguien estudia de los apuntes prestados, es más evidente todavía, ¿sí? La probabilidad de éxito va disminuyendo de manera exponencial. Los temarios que nosotros lo hacemos para cada examen, están disponibles. Cuando van al examen nadie tiene que perder tiempo tratando de copiar, se sacan muchos temarios, usualmente quedan un montón disponibles, vayan por el box 103, yo siempre se los dejo a los auxiliares, les piden un temario, les piden a los chicos del centro de estudiantes, utilicen los temarios no para aprender de memoria las respuestas, porque con una palabra pueden cambiar la consigna, sino para saber cómo estructurar las respuestas. Entonces tienen una barbaridad de temarios disponibles. De nuevo, nosotros lo hacemos para cada examen y después se transforma en un bien público, ¿sí? Así que utilícenlo. Mi recomendación: agarren el temario, estudien, contesten, vayan a la consulta y dicen, profe, ¿está bien así? No. Bueno, estudien, ¿está bien así? Ah, puede ser. ¿Sí? Y si yo pongo incierto, ah, mira vos, qué buena manera de contestar, yo hubiese puesto verdadero, pero está bueno.